Hola, buenas noches a todos. Primeramente les quiero agradecer por haberse conectado. Gracias por haberse tomado su tiempo. Sé que ya es tarde, pero bueno, para aprender no hay horario. Miren, les voy a comentar. Como estamos usando Meet, estoy usando PowerPoint y de repente no veo la transmisión de la pantalla. Entonces, si surge durante la exposición del curso alguna duda, quieren aportar algo, lo que gusten, pueden interrumpirme, prendan el micrófono y háganse presente, no hay problema, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos, sin más, vamos a comenzar. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sin problema. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy que trataremos es la teoría del delito en el sistema penal acusatorio. Para comenzar este curso, me gustaría, tengo entendido que son alumnos, algunos ya de licenciatura probablemente, ¿no? Algunos no sé si ya estén en el ejercicio profesional. ¿Qué entienden por teoría del delito? ¿Han escuchado sobre esta teoría? Quien guste, lo que gusten aportar es bienvenido para retroalimentar la clase. ¿Alguien que diga yo? Bueno, teoría del delito. La teoría del delito... Levantaron la mano, maestra, creo que fue Nivia. Tengo ahí. Sí, buenas noches. Bueno, pues yo entiendo por la teoría del delito que al final pues es una herramienta, ¿no? En el derecho, y pues esta nos va a ayudar mucho a, en el caso, pero pues para atribuir siempre una responsabilidad en quien cometió el delito. Y pues en esta teoría pues lleva pasos, que sería la conducta, una tipicidad, una culpabilidad, o sea, conforma varias cosas. Gracias. Ok, recuerden que deben de prender el micrófono y hablar porque no estoy mirando la pantalla del Meet. Entonces, cuando ustedes alzan la manita, no puedo ver. Entonces, no hay problema, prendan el micrófono y hablen, no hay problema, ¿sale? Ok, entonces, para ti es una herramienta que nos ayuda a interpretar elementos para determinar una responsabilidad penal. Muy bien, me parece bien. ¿Alguien más? Bueno, teoría del delito. La teoría del delito no es otra cosa más que conjunto de principios que nos permiten sistematizar, analizar de forma ordenada una conducta humana. ¿Pero para qué? Para determinar si esta conducta se puede traducir en un delito. ¿Y qué nos permite analizar la teoría del delito? 3 elementos del delito: la conducta típica, antijurídica y culpable. Y a su vez, esto nos va a permitir determinar efectivamente si existe una responsabilidad o no por la comisión de un delito y si al final se debe a la persona sancionar o no conforme a la ley penal. Ok, vamos a ver. El objetivo de este curso principalmente, ¿qué tópicos vamos a tocar? Tal vez de forma breve o genérica, porque, híjole, la teoría del delito es muy amplia.
pero vamos a tratar de tocar lo esencial. A ver, ¿qué buscamos? Comprender y aplicar la estructura tripartita del delito en el marco del sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio surge a partir de la reforma de 2008. Esta reforma fue una de las más importantes en materia penal, además de que, pues, permitió una forma diferente de impartir, administrar justicia, se puede decir, ¿no? Pero, ¿qué buscó la reforma? La reforma implicó cambios, podría decir, muy profundos, un cambio de paradigma en la administración e impartición de justicia, desde jueces, ministerios públicos, defensa, incluso la víctima adquiere muchos derechos. ¿Alguien puede aportar algo sobre esta reforma? Disculpe, ¿podría repetir la reforma? No alcancé a escuchar, perdón. Reforma de 2008 en materia penal. ¿Qué implicaciones tuvo dentro de nuestro sistema jurídico, principalmente en materia penal o procesal penal? Bueno, si no mal recuerdo, en 2018 fue el parteaguas para hacer el cambio de inquisitivo a reinserción, donde se cambiaron se puede decir que las políticas de juzgar y se las dieron al juez únicamente. Anteriormente el centro penitenciario o el Ministerio Público tenían ciertas facultades, y derivado de esta reforma cambia, y solamente el juez juzgador es el único que puede ahora hacer esa atribución. De ahí la responsabilidad integra al Ministerio Público, como también parte de la responsabilidad de la investigación del caso, como único integrante para dar pruebas y hacer investigaciones. ¿Sería cuánto? Muy bien. Sí fueron cambios muy relevantes, algunos muy atinados, pero, efectivamente. El trabajo del Ministerio Público cambia radicalmente. Anteriormente él era el que investigaba, acusaba, reunía pruebas y prácticamente le dictaba la declaración en la sede ministerial a la persona que era detenida. Y imputaban los delitos que ellos consideraban, porque hasta le narraban la declaración. No había garantías, aparentemente, derechos de papel, porque no se hacían efectivos cuando la persona rendía su testimonio, su declaración, por los hechos que se le estaban acusando, ¿no? Exacto, como dice el compañero, pues en esta reforma, pues lo que más se le dio foco pues fue a los derechos humanos, ¿no? Tanto de las víctimas como de los imputados. Y en pues se va a garantizar que siempre el derecho a la defensa pues debe ser adecuada. Y yo pienso que pues hubo mucha mejoría, ¿no? Y sí se vio el cambio. Obviamente pues en la actualidad pues hay mucha deficiencia, ¿no? Muchas carencias, pero creo que pues sí se dio como que un buen objetivo, que sea respetar a todos. Efectivamente, todos los sistemas tienen sus fallas, pero son perfectibles. Probablemente hasta el sistema anterior no era un mal sistema. Sin embargo, quienes lo administraban, desde jueces, ministerios públicos, defensas, híjole, pues con toda la corrupción que había, la impunidad, el abuso de autoridad, pues era difícil que el sistema funcionara.
También fue Y yo creo importante. que agregando también un poco pasamos a este sistema de presunción de culpabilidad y ahora ya pasa a ser presunción de inocencia, ¿no? Respetando los principios rectores de ahora del sistema oral, como el de publicidad, el de presunción de inocencia y varios que nos dan que le empezamos a dar peso con el artículo 20, apartado B constitucional, así como los que llamamos garantías mínimas del debido proceso. Efectivamente, la presunción de inocencia como derecho y como garantía y como principio es un eje rector dentro del proceso penal acusatorio. Se supone que actualmente la persona debe de gozar de inocencia y no debe ser tratado como culpable, aparentemente. Porque si hablamos de algunos delitos, por ejemplo, del 19 constitucional, que conllevan prisión preventiva oficiosa, híjole, ¿realmente se estará respetando la presunción de inocencia? Bueno, esa sería una buena pregunta y habría que ahora sí que meditar y pensar si realmente se respeta la presunción de inocencia, el principio de no autoincriminación. Hay muchos factores, muchos elementos, principios, derechos, tanto para la víctima, para el imputado. Recuerden que también se integra el asesor jurídico de la víctima. Anteriormente la víctima no gozaba de ese derecho. Maestra, también otra cosa que se agregó fue justamente la reinserción social, ¿no? Con el artículo 18 constitucional. Y que, bueno, una de las características principales es que pasó a ser oralidad, que si bien es cierto, en algunas etapas se maneja también escrito, generalmente se basa en la oralidad, ¿no? Efectivamente, el sistema penal acusatorio se rige por ciertos principios, desde la oralidad, que la oralidad para algunos autores no es un principio, es más una característica. Dice, este proceso será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, inmediación, concentración, continuidad. Entonces, el Código Nacional no lo menciona específicamente como un principio, pero es un elemento muy importante para el desarrollo de los actos procesales, de las audiencias en cada etapa, por ejemplo, desde el control de la detención, desde que se formula imputación, desde que se solicitan medidas cautelares, vinculación a proceso, la etapa intermedia. Individualización también, ¿no? Exactamente. Son muchos elementos nuevos que se introducen y que efectivamente desde mi percepción me parece un cambio más garantista, ¿no? Porque aparte la reforma del 2008, que se enfoca en la materia penal, procesal, penitenciaria, también se refuerza con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y eso refuerza la protección de los derechos humanos. Anteriormente no se catalogaban derechos humanos en nuestra Constitución, se hablaba de garantías individuales. También la etapa de investigación, ¿no? Que ahora también ya está complementaria, que ha salido mucha jurisprudencia, que finalmente es una etapa muy importante durante el proceso. Sí, efectivamente, claro que sí. Conforme avanzan las etapas del proceso, nos vamos dando cuenta que son tantos los derechos, tanto para la víctima como para el imputado, o para la parte ofendida, dependiendo, ¿no? Son muchos, son variados, y ya aquí dependerá de la defensa adecuada que cuente tanto la víctima como el imputado. ¿Por qué? Porque dentro del proceso penal acusatorio, el juez debe velar que tanto los derechos de la víctima como del imputado se respeten, se garanticen. ¿Perdón? Sí, coadyuva junto con la reforma del 2011, que dice usted que es
de acuerdo a los derechos humanos. La reforma del 2008 se da debido a que pues la mayoría de las personas que eran acusadas no tenían este contacto con el juez, ¿no? Me atrevo a decir que era como el 97% de las personas que vivían su proceso pues no conocían al juez, y muchas de ellas pues también no eran orientadas ni informadas por qué delitos estaban siendo juzgadas, ¿no? Ya, y también se da esta reforma apoya a que ya no haya careo entre víctima y victimario, que también es una parte importante, sino que entonces ya hace la función el juez, la defensa y el Ministerio Público como tal para formar este juicio, porque también da a que se le haga una estructura a estos juzgados y que ya haya también juzgados especializados en materia penal para darle pues todavía más celeridad y más certeza al proceso, y junto con la reforma de 2011 pues viene a coadyuvar y a reforzar los derechos de las personas que son acusadas, ¿no? Dando presunción de inocencia, dando derechos fundamentales y todo esto que vela el artículo 20 constitucional. Creo que se coadyuvan muy bien, y fue una reforma muy importante tanto para el sistema penitenciario como para el procedimiento en cuestión de cómo se acusaba ante a las personas por los delitos que decían que cometían. Sí, efectivamente. Anteriormente, la persona se convertía en un expediente. Nunca conocía al juez. O incluso si se le llegaba a ver, era con el secretario de acuerdos. Su defensa, híjole, ni se diga, más si se trataba de un defensor público. Miles o quién sabe cuántos casos tienen que ventilar cada defensor público, que aparte de no poder atender de forma de llevar una defensa técnica adecuada, yo creo que era muy complicado, ¿no? Atender tantos casos que le asignaban. Resolvían conforme al expediente. Y la persona era tratada como un objeto prácticamente, no era un sujeto de derechos, cuando debía hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, estos cambios fueron muy importantes, y a pesar de que hay ciertas deficiencias que se siguen marcando, yo creo que aún así el sistema es muy bueno, por todos los principios, derechos, garantías y oportunidades que se le dieron tanto a víctima, imputado o ofendido para poder llevar su proceso penal, su asunto, para que se le dé más prioridad a la transparencia de los procesos, para que se dicten sentencias o actos procesales más justos y coherentes, apegadas a los derechos humanos. Me da mucho gusto que tengan muy claro lo que significa esta reforma, porque creo que nunca la debemos olvidar, pues es el inicio del cambio, prácticamente, cambio radical en el proceso penal en México, ¿no? Bueno, otro de los tópicos que vamos a tocar ahorita es la estructura del delito, que es la teoría del delito la que nos tiene aquí, pero la vamos a ir complementando con otros temas. ¿Qué vamos a ver? Conducta típica, antijurídica y culpable, de acuerdo con el Código Penal Federal. El escalón metodológico de estos elementos del delito. ¿Cómo se debe llevar el análisis de estos elementos? Primero es la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. ¿Ese orden es correcto o tiene que ser de forma diferente el análisis? La relación jerárquica del derecho penal dentro de nuestro sistema jurídico frente a la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a tratar de abordar unos casos prácticos, ¿sale? Bueno, la reforma de 2008 ya nos quedó súper claro. Ya dijimos que se adoptó el sistema penal acusatorio, los principios rectores, la separación de funciones, garantías procesales para las partes, víctima, imputado,
u ofendido, medidas alternativas, el control judicial. Control Reparación judicial. del daño también, maestra. ¿Perdón? La reparación del daño. Efectivamente, que es uno de los objetivos que persigue el proceso penal acusatorio. No solo investigar, no solo sancionar, también que se le repare el daño a la víctima, ¿verdad? Muy bien. Sistema probatorio. Cuando hablamos de sistema probatorio, hay un principio muy importante en cuestiones de prueba. Recuerden que toda prueba obtenida con violación a derechos humanos debe ser nula. No importa la etapa del proceso penal. Se tiene que hacer valer el derecho, hacérsele saber al juez, y el juez debe de analizar, realizar un control judicial y determinar la nulidad de la prueba. Y si una prueba, imagínate, si es tu prueba, como le decían antes, la prueba reina, ¿no? De la cual depende que la defensa gane el caso o que la víctima gane el caso. ¿Qué pasa si esa prueba se determina que fue obtenida con violación a derechos humanos? Una confesión bajo tortura, sin consentimiento, una grabación, por ejemplo, la introducción de datos obtenidos con violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles serían las repercusiones jurídicas dentro del proceso penal por no haberse respetado las formalidades, los lineamientos o protocolos que deben seguirse para la obtención de cierta prueba? Porque las pruebas son variadas, van a depender de qué naturaleza sean, ¿sí? Plazos y la oralidad, que ya la mencionamos, ¿no? Los plazos. Aquí en los plazos, las audiencias deben ser continuas. Si se interrumpen, no deben de pasar más de 10 días, si no me equivoco. Si llegara a suceder eso, incluso se podría ordenar la reparación de todas las actuaciones del procedimiento. Entonces, ese es otro cambio muy importante que se da. Antes ibas a solicitar, metías tu promoción, tu escrito, y solicitabas un acto de investigación, o solicitabas que se recibiera una testimonial, que se le citara al perito. Híjole, de aquí que te acordaban, de aquí que el actuario se constituía la notificación, dependiendo a quién se le estaba citando, notificando, para que acudiera ante el juzgado a declarar, dependiendo del acto procesal que se fuera a desahogar, ¿no? Ahorita esto es un poco más acelerado, aunque he escuchado por ahí todavía que hay casos donde le siguen dando como que largas, ¿no? Pero ahorita tenemos muchas herramientas. Sabemos que si el Ministerio Público no atiende una petición, le podemos incluso fincar hasta una queja ante su órgano interno de control, podemos promover un amparo, podemos acudir ante el juez de control. Hay muchas formas de hacer que el Ministerio Público trabaje, ¿sí? Entonces ya no estamos, digamos que sin armas. Y eso va a depender también de la capacidad, de la actualización y de la especialización del abogado. Porque si está representando una víctima, no solo, digamos, si la víctima no solo está con el Ministerio Público, también quiere tener a un representante privado. Entonces, si está defendiendo al imputado, y si el pobre imputado se encuentra con una medida cautelar de PPO, de prisión preventiva oficiosa, su libertad está en juego, su integridad. Estar compurgando una medida cautelar, disfrazada de medida cautelar, porque a final de cuentas es una privación de la libertad, no importa cómo la quieran disfrazar.
La prisión preventiva oficiosa viene de cierta manera a hacerle el trabajo al Ministerio Público y esas son trampas que todavía siguen persistiendo en el proceso penal acusatorio. Porque la Corte Interamericana ya se ha pronunciado que la prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional. Esa figura no debería existir. Podrían dejarla con la prisión preventiva justificada. Pero dicen, no, pero es que si se trata de por ejemplo, de un delito de delincuencia organizada, ¿no? Es un delito súper peligrosísimo, ¿no? Hay que proteger a los ministerios públicos. Pero muchas veces, y son estadísticas que han salido de que no necesariamente porque te acusen de delincuencia organizada, realmente eres miembro de la delincuencia organizada. No. Para eso gozamos de ciertos derechos y principios, principalmente la presunción de inocencia, que debe permear en ese momento. Maestra, pero en la actualidad finalmente tampoco se lleva mucho a la práctica. Tenemos el caso, por ejemplo, Wallace, con Brenda Quevedo, todos ellos que tenían ya 20 años recluidos y no había una sentencia. Entonces, No, como ese caso podemos mencionar muchísimos, ¿no? hay muchísimos casos que pueden pasar años y en medida cautelar ni siquiera tienen una sentencia condenatoria y firme. No la hay. Y por eso hay muchas quejas también por violación a derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos, por organismos internacionales que se encargan de estudiar y de recabar datos estadísticos en relación con este tipo de casos en México. Pero ahí la Corte lo único que puede hacer es una recomendación, o sea, no tenemos una organización que haga tal función, ¿no? Para que obligue, nada más es una recomendación. Efectivamente, y las recomendaciones no son vinculantes, son orientativas, ¿sí? Entonces, son muchos los factores, el sistema es bueno, perfecto, no. Tiene sus deficiencias, pero creo que yo diría que vamos por buen camino, a diferencia de cómo estábamos anteriormente. No sé ustedes qué piensen. Bueno, yo creo que si bien no muchas de las opiniones que puede dar la Corte o incluso los comités de la ONU, si bien no son estrictamente vinculantes, sí han servido mucho como criterios orientadores para el derecho interno, en el que incluso la Suprema Corte ha retomado muchas veces estos mismos criterios. Y pues recordemos que también para eso nosotros entramos dentro de un sistema internacional y de un derecho internacional justamente en el que pues como Estado nos comprometemos y hacemos ¿cómo decirlo? Pues un compromiso internacional, ¿no? En estar bajo estas reglas y por tanto se van dando cuestiones como el TEMEC, ¿no? Si nosotros no estuviéramos dentro de un sistema interamericano de derechos humanos, pues no se daría estos temas comerciales, estos temas de cooperación con otros estados. Acabas de decir un elemento muy importante, el TECMED, cuestiones comerciales, efectivamente, pero tiene que ver con cuestiones comerciales, ni siquiera es necesariamente o porque la prioridad era proteger derechos humanos, no, era porque se necesitaba reordenar, dictar nuevas leyes que estuvieran acorde con la competencia económica. ¿Por qué? Porque si no, no hay inversión. Entonces, México tienes que adecuar tu derecho interno a los estándares internacionales de derechos humanos, porque si no, ¿qué garantía tienen los países extranjeros que hacen inversión en México? Solo se traduciría en pérdidas económicas.
Exactamente, pérdidas económicas. Es un tema muy bonito, muy interesante. Me encanta, pero vamos a seguir. El primer tópico en relación a orden metodológico de los elementos del delito, la estructura, es la conducta típica. El otro elemento, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Ustedes qué entienden por tipicidad? El tipo de delito. El tipo La de delito. clasificación, ¿no? ¿Cómo vas clasificando el tipo de delito? Clasificativo, clasificación, ¿quién más? Es la descripción de un delito o el encuadre de un delito en una norma penal. Efectivamente. Las ideas son acertadas, pero la tipicidad se refiere a la descripción de un tipo de acuerdo a la ley. Efectivamente. La tipicidad, Bueno, yo quería comentar que pues también la tipicidad pues siempre nos va a servir, en este caso pues para que se delimite, ¿no?, el poder punitivo del Estado. exactamente. Y el verbo rector, prohibir. ¿Qué quiso prohibir el legislador cuando se toma su tiempo de legislar? Que cierta conducta que realiza una persona debe ser considerada un delito o un bien jurídico protegido, le llaman. La vida, la libertad. Se clasifica en grave y no tan grave, ¿no? También. Claro, va a depender de en qué elemento nos encontremos analizando. Pero sí, efectivamente, todos estos factores se deben de analizar. Dice, la tipicidad no solo ver si la conducta realizada por el sujeto se adecúa con el tipo penal. Esto debe ir más allá, determinar si dicho comportamiento que desplegó la persona o el sujeto es aquel que el legislador quiso prohibir. Y esto va a depender también de la interpretación que se le haga a la ley, porque muchas veces dictan leyes, pero resulta que lo que dice de forma literal o gramatical no coincide con el fin o el sentido que se persigue. Tal vez el legislador quiso decir otra cosa, ¿no? Es por eso que existen los métodos de interpretaciones de las leyes, para ayudarnos a disipar ese tipo de dudas. El criterio jurídico, ¿no, maestra? Sí, ese es uno de ellos también. Interpretación gramatical, sistemática. Hay varios métodos para la interpretación de las leyes. Ahora, ¿qué dice clase de conductas? Las conductas que prohíbe el legislador van a variar. Algunas van a ser de resultado, de mera actividad, algunas van a ser muy instantáneas y permanentes, de acción o de omisión, dolosa, culposa, de lesión o de puesta en peligro, de conductas consumadas o tentadas. Ay, perdón, ahí me equivoqué, puse una R. Por ejemplo, en las conductas instantáneas y permanentes, ¿ustedes qué conducta creen que se podría encuadrar? ¿Qué tipo penal podríamos considerar que cuando se ejecuta es una conducta instantánea y permanente? Puede ser lesiones, el 130 del Código Penal. O podría también ser Homicidio. falsificación, ¿no?, de alguna firma. A ver, otra vez, perdón.
Se cruzó por ahí la voz con dos compañeros, no alcancé a Ay, escuchar. si quieres tú primero, compañera. Bueno, yo había dicho que el de lesiones, maestra, en la fracción cuarta, ¿no? Si deja herida permanente, podría ser uno de los delitos. Instantánea y permanente. Por ejemplo, otro podríamos encontrar el homicidio. Es una conducta instantánea y permanente. Sí, ahí el jurídico tutelado sería la vida. Exactamente, no hay vuelta atrás. La conducta se ha ejecutado. Se produjo el resultado. De forma culposa, dolosa, habría que analizarlo, cómo sucedieron los hechos, cuál fue el actuar del sujeto activo, el actuar del sujeto pasivo, dónde se encontraba, qué medios se emplearon para la consumación de la conducta. Entonces, eso sería, y son elementos que se analizan con la teoría del delito, ¿eh? Que serían agravantes y atenuantes, ¿no? Ver las agravantes, los atenuantes, si hay causas de justificación, ¿sí? Otro elemento importante, la antijuridicidad. La antijuridicidad, a ver, ¿alguien quiere aportar una idea, un comentario? Es lo que contempla la ley. Es lo que contempla la ley como la conducta que va en contra de esa misma ley, por esa antijuricidad. Contraria a la ley. Ya vimos que la conducta, la tipicidad, prohibición, pero aparte de estar prohibida, es contraria al orden jurídico, a las leyes penales, a la Constitución, a los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, Pero aparte, bueno, yo pienso que también sirve pues para filtrar igual la conducta justificada, ¿no? O sea, no todo lo que es típico lo va a parecer un delito. Y eso hace que pues podamos ver si es punible o no lo es. bueno, para llegar a ese análisis, a esa conclusión, primero tenemos que analizar si la conducta está prohibida. Eso lo vamos a tocar ahorita en esta parte de el escalón metodológico, tipicidad, y ahorita les digo en qué consiste. Pero es una observación muy buena, que acabas de, ricamente ya te adelantaste al tema. Me parece bien. La antijuridicidad, si se confirma, quiere decir que la conducta prohibida es contraria a la ley. Entonces, contraviene o rompe el orden jurídico penal. ¿Sí? Y la antijuridicidad solo se puede anular por una causa de justificación. Sin embargo, si se confirma que la conducta es típica y es antijurídica, pues podríamos decir que existe un delito, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la legítima defensa en cuestión de causas de justificación. Exactamente, las causas de justificación son varias. Consentimiento de quien tiene el derecho para otorgarlo, legítima defensa, hay varias. Maestra, ahí podríamos encuadrar la tentativa. ¿Perdón? Ahí podríamos encuadrar la tentativa. La tentativa. Mira, la tentativa se analiza en la parte del tipo de conducta, ¿sí? Aquí no, en la antijuridicidad, no, porque aquí solo estamos analizando si la conducta que desplegó el sujeto rompe la ley penal. Por ejemplo, cuando alguien cometió un robo,
¿Esa conducta está prohibida en el Código Penal? Sí. Sí. Cuando se comete un homicidio, ¿la conducta está prohibida en el Código Penal? Sí. Sí. Cuando alguien comete, impone la cópula sin el consentimiento, violación, ¿esa conducta está prohibida en el Código Penal? Sí. Ahora, si está prohibida, debemos ver que esa conducta rompe o contraviene la ley penal. El siguiente elemento que se debe de analizar es la culpabilidad. La culpabilidad no es otra cosa más que el grado de reproche que se le hace a la persona que ejecutó lo que conocemos como delito. El que robó, el que cometió el homicidio, el que ejecutó o llevó a cabo una violación. ¿Se le puede reprochar al sujeto haber actuado de una forma diferente? Sí, podría ser con dolo o culposo, ¿no? Doloso o culposo. ¿O quiso el resultado? ¿Actuó con dolo? ¿Actuó con culpa? ¿Sí? Mira, Y bueno, por ejemplo, ajá, ahí adelante. yo como que tengo un poco de duda, ¿no? Porque pues ya, si ya se está viendo lo de la culpabilidad, pues ahí se tiene que ver primero, pues si es imputable, ¿no? O sea, si alguien tuvo la capacidad de comprender y actuó conforme a la ley. O sea, esto podría excluir a las personas que son menores de edad o a las personas que tienen trastorno mental, ¿no? O sea, ya como que la culpabilidad igual es otro medio de tipicidad, ¿no? Al final del día. No. Culpabilidad es un elemento independiente de la tipicidad. No hay que confundirnos. Antijuridicidad es antijuridicidad. La teoría del delito señala que para determinar si una conducta se puede traducir en un delito al final de todo el análisis de estos tres elementos, primero se tiene que hacer un análisis de tipicidad. Después, si se determina que es típica, vámonos con el siguiente elemento, la antijuridicidad. Determinamos que es antijurídica, vámonos con el tercer elemento, la culpabilidad, porque si se determina que esa conducta no es antijurídica, no hay necesidad de entrar al análisis de una forma profunda de la culpabilidad. Porque si determinamos que la conducta no era antijurídica, entonces quiere decir que probablemente existe una causa de justificación. Y si existe una causa de justificación, ¿qué sucede? No hay Nula. culpabilidad. Se vuelve nula. No quiere decir que no haya delito, pero se justifica conforme a la propia ley. Yo siento que lo que dice la compañera va como más a los elementos negativos que tiene opuesto a esta teoría, ¿no? Que sería la inculpabilidad, que ahí habría un error de hecho o una causa fortuita que lleve a la persona a cometer el delito, ¿no? Siento que más bien su opinión va como en ese sentido. O también podría ser como que en la parte del imputable, que ahí sí ya entraríamos dentro de, porque estamos viendo la tripartita, ¿no? Pero también podría ser como la cuarta pata de los elementos del delito positivos que sea como imputable. Yo siento que la compañera quiso ir más o menos como por ahí, en cuestión de que se va a las personas mayores de edad o que estén bien de sus facultades mentales o que hayan tenido como el alcance de la voluntad de querer cometer el delito. Siento que iba más o menos como por esas vías. Ok, miren, vamos a analizar el artículo 52 del Código Penal Federal. ¿Cómo se debe realizar el juicio de culpabilidad por el juez? ¿Ok? Vamos a ver a ver, ya lo perdí. Marta, yo tengo una pregunta.
Adelante. ¿Qué es más recomendable? Perdón, ¿qué es más recomendable? Como dice la compañera, ¿hacer el tripartita o hacer el hepta, que es de los 7 elementos? Este, yo sé que obviamente es un poquito más pesado o más complicado, pero en todo caso, ¿qué nos sugeriría usted como la experiencia que tiene para poder nosotros tener un poquito más de enfoque con respecto a este tipo de, de tema, vaya? Mira, hay varias teorías para analizar, digamos, lo que es el delito, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la teoría de funcionalista social de un doctor que se llama Enrique Díaz Aranda, y él, desde su experiencia práctica, investigativa también, porque es un teórico muy importante, uno de los penalistas más reconocidos aquí en México, y yo comparto la idea con él. Yo creo que no hay necesidad de complicarte, de analizar tantos elementos. Por ejemplo, está la que tiene 4 elementos, donde se analiza la punibilidad. Pero dice él, ¿para qué analizar la punibilidad si esta va a ser consecuencia del análisis de los 3 primeros elementos, de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad? Si se determina que la persona es penalmente responsable, ¿para qué estresarte tanto? Si confirmas los 3 primeros elementos, te evitas un desgaste mental, porque emitir una sentencia no es fácil, mucho menos si se tratan de varios intervinientes en la comisión del delito, dependiendo qué tipo de delito estemos analizando. Analizar la conducta por separado, determinar qué responsabilidad le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, yo comparto más esta idea de la teoría tripartita, la verdad, porque siento que es más, no es que sea más rápida, pero te ayuda a analizar de una forma muy sencilla, muy coherente, lógica, el análisis de si la conducta constituye o no un delito, si esta puede quedar justificada, o si al llegar a la culpabilidad existe un elemento que excluya la culpabilidad. Entonces, ¿para qué desgastarte en el análisis de 7 elementos si 3 te pueden llevar a un resultado muy positivo y acertado? Claro, es como decir, la norma ya lo prohíbe, ¿para qué le voy a dar tantas vueltas, no? Si incluso la norma me dice ya la penalidad de esa conducta. Así es. Entonces, yo comparto la idea de la teoría tripartita. La verdad, me encanta mucho esta teoría. Me encanta. A ver, causas de justificación. Miren, las causas de justificación están previstas en el Código Penal Federal, artículo 15. Falta de voluntad de la persona, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, una persona que sufre un ataque epiléptico y lesiona a alguien al caer. Híjole, pero si ponemos este ejemplo más complejo, ¿qué pasaría si la estamos, por ejemplo, a punto de abordar el metro y ven que para cuando uno lo aborda no es un área como muy segura, ¿no? El metro viene, imagínate, te desmayas, te caes, te empujan, pero en este caso fue una persona epiléptica la que lamentablemente le empezaron a dar convulsiones y empujó a alguien. ¿Creen que esa persona podría llegar a ser penalmente responsable? ¿Podría ser castigada? Yo No, creo que no, porque entraría el elemento negativo de la ausencia de conducta, ¿no? Porque no estuvo dentro de su voluntad querer hacerlo. efectivamente, la ausencia de conducta.
Tampoco ella actuó con dolo. Bismayor. No tenía el resultado, ni lo entendía en ese momento. Ella estaba en su momento de padeciendo ahora sí que su enfermedad, ¿no? En ese momento. Un accidente. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? Adelante, si alguien quiere participar, aportar alguna idea, sea bienvenida. Maestra, otro ejemplo que entraría aquí en causas de justificación sería el robo por famélico, ¿no? Que sería en un estado de necesidad. Estado de necesidad justificante, efectivamente. Hay muchos casos donde las personas adultas, jóvenes, niños, roban porque no han comido. Se meten a robar a veces a los centros comerciales, que es como que donde uno tiene como que más acceso, ¿no? Pero muchas veces son detenidos. Y aún así el Ministerio Público los quiere acusar por robo. Y muchos se quedan detenidos por robo. ¿Por qué? Porque no tienen una buena defensa. Pero eso no sería una justificación, maestra, tener hambre y robar. Pero hoy en día Pero está ya contemplado en solamente el código. Pero sí está el robo de Es famélico. robo de famélico. Ese es el tipo, la descripción del tipo, robo de famélico. Robo Claro, o de sea, también hay medios de primera necesidad, medicamentos. exacto. Y que la causa sea justificable, o sea, es decir, que cuando esté detenido él tenga como justificar que tiene la necesidad tal vez de robar ese medicamento, ¿no? O sea, tampoco hay como que confundirlo con el farderismo, ¿no? O el robo hormiga, o sea, no, son cosas muy distintas. Muy distintas. Claro que sí, porque también está esto, lo que le llaman el robo hormiga, ¿no? Que se meten a los centros comerciales, se guardan los productos dependiendo por qué vayan, y pues no, obviamente ya no es robo de famélico, ya no se puede. Profesora, disculpe, yo que he estado en diversas fiscalías, digo, ahora los menores, delito que cometa, sea un robo, sea un hurto, lo que usted guste y clasificarlo como usted guste, simplemente ya el día de hoy agarras, tomas el teléfono, se le pide el número telefónico al niño, a la niña, se le marca a la mamá, viene la mamá por él, se le entrega al niño y se acabó. No lo puedes llevar ante un juzgador porque no va a proceder nada. Efectivamente, los Entonces, regañan. exacto, simplemente queda en un regaño y señora, dígale a su hijo que no lo vuelva a hacer. Ya la señora lo regaña enfrente de nosotros, ya no lo va a volver a hacer. Y 15 días, 8 días, 3 días después volvemos a tener al niño ahí encerrado otra vez, esperando a que llegue la mamá con el acta de nacimiento, el CURP, para saber que sí es su hijo. Punto y se acabó. Es que Se lleva ¿saben hasta... por qué está sucediendo eso? Llevar el proceso penal acusatorio es costoso, los derechos humanos son costosos. Llevar una audiencia cuesta, no solo desde la parte económica, personal, maquinaria. Se necesitan muchos elementos, enseres para poder desahogar una audiencia. Imagínate que le hagas perder al juez el tiempo nada más porque quieres imputarle a un niño un delito de famélico. ¿Saben Y es qué? aparte también entra, perdón, la parte social, ¿no? Yo siempre he dicho que el derecho se socializa mucho actualmente. Es decir, que sabemos que los menores son inimputables, ¿no? Y sobre todo estas personas que se dedican a delinquir. Entonces, también tomar mucho en cuenta que también son abusados de esa manera, ¿no? El saber que son inimputables, el saber que ellos no van a tener una repercusión penal, hace que los utilicen como mulas, que los utilicen como esa herramienta que ellos necesitan para poder delinquir de manera que no sea ellos. Así es, que no sea ellos quienes ellos estén dando la cara, ni tampoco estén arriesgándose a tener una pena o un castigo por la conducta. Efectivamente, mira, yo ahí es cierto lo que dice el compañero anterior y lo que acabas de comentar,
Pero aquí es una falla del propio Estado, porque, a ver, ¿por qué un menor de edad se encuentra robando? Si son medicamentos, si es ropa, si es comida, ¿dónde están sus padres? ¿Qué hacen los padres? ¿Por qué no se le investiga a los papás? Profesora, pero aquí no también ya viene un contexto criminológico, el saber la esencia de dónde provienen, con quién se juntan, todas esas cuestiones. Digo, Es que eso ya más bien al es final- como un modus al final operandi. o sea, sí, pero al final de cuentas también tenemos que ver el contexto que hay detrás, o sea, no también podemos juzgar el sí, porque podemos decir que hay padres que se matan trabajando para que ese niño tenga una escuela, tenga un estudio, tenga zapatos, tenga un alimento. Y el niño saliendo de la escuela, ¿qué hace? Se junta con los amiguitos del parque y pues obviamente no está al alcance de los padres estarlo cuidando 24/7, ¿no? Sí es su responsabilidad, pero ellos también están ejerciendo su responsabilidad de intentar darle un techo, un alimento a esa criatura, ¿no? Entonces también ahí no podemos decir que es culpa totalmente de los padres ni del Estado, ¿no? Al final de cuentas es también con las personas que uno se junta, es también como el lo hago o no lo hago, ¿no? También ahí viene un incentivo de saber el qué se siente, y ya el qué se siente es, la adrenalina, no me cacharon, o sea, y al final de cuentas, pues no me van a hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera vez que caíces ya avisas que no te van a hacer nada, la segunda vez que caíces ya avisas que no te van a hacer nada. Pero Es ahí que ya yo- hay una corresponsabilidad tanto a lo mejor del Estado como de los padres, porque si bien es cierto, a lo mejor solo fue en una ocasión y ya no regresó, te lo creo que haya sido una conducta por querer el niño a lo mejor explorar eso que tú decías, ¿no? Un Las impulso, ¿no? emociones, exacto. Pero si ya regresa y la mamá vuelve 5 veces, eso ya es un modus operandi, que ahí ya lo que te arroja a lo mejor criminológicamente es que la madre es la que lo está enviando a hacer esa conducta, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también lo vemos en la delincuencia organizada. Ahorita ese es el modus operandi, se agarran a chavitos, ¿por qué? Porque no los pueden imputar o están 2, 3 meses. En cambio, si agarran a un mayor de edad, se avientan de 30 años en adelante. Entonces, es también el modus operandi que ellos manejan. Ahí el Estado tendría que tener esos protocolos para poder diagnosticar, o como bien decía la maestra, derechos humanos, el DIF, le quita a la criatura a ese niño, a esa familia, y entonces hacen una investigación. Entonces ahí habría que analizar muchos aspectos. Claro, es como lo que pasa con el bullying dentro de las escuelas, ¿no? Incluso los menores saben que son inimputables, o sea, es como esta parte de ejercer un derecho a conveniencia de un delito, ¿no? Y es importante lo que dice la compañera y yo analizo lo que dice el compañero y digo, bueno, sí, a lo mejor no hay una penalidad, pero sí también es responsabilidad y corresponsabilidad del Estado, como dice la compañera, no tanto dentro del núcleo familiar, porque al final del día quien genera la necesidad es el Estado, ¿no? Entonces, tal vez poder que haya un castigo de manera administrativa o decir, ok, no se le va a imputar con una pena privativa de la libertad, pero sí van a tener trabajos colaborativos o trabajos a la comunidad, aunque sean menores de edad, ¿no? Y que esto se lleve de la mano con los padres de familia, yo creo que ayudaría muchísimo. Y dependiendo de la edad, porque también tenemos niños de 15 años que dicen, sabemos que no cumplimos la mayoría de edad y aún ya conscientes de lo que hacen y del actuar, pues aún así llevan a cabo estos delitos y dicen, pues a mí no me van a hacer nada, ¿no? Y con toda la voluntad y con toda la conciencia actúan. Entonces yo creo que sí sería muy favorable que hubiera o incluso hasta multas, ¿no? Hacia los padres de familia, para que también los padres de familia pues tomen cartas en el asunto. Como dice el compañero, son cosas que se repiten muy a menudo, ¿no? Y si ya de lunes a viernes lo tienes ahí, pues como dicen, ya es un modus operandi tal vez que viene desde el núcleo familiar. Claro, pero también ahí el sistema es el que a lo mejor, o las leyes, ¿no, maestra? Que no apoyan. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos donde los padres le compraron un arma al chico, llegó a la escuela
y los balaceó. Ahí estuvo, a mi conciencia y mi parecer estuvo excelente porque a los dos, bueno, a los tres, tanto al padre como a la madre y al menor de edad, los metieron presos. Aquí eso, por ejemplo, no existe. Entonces, habría que trabajar un poco en esas reformas. Ahí considero ya que entraría lo que es la política pública, criminológica, criminal, ciudadanas, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema muy complejo. Se necesita corresponsabilidad tanto del Estado como de, en este caso, de la sociedad en general, porque la mayoría de las personas, no digo que todas, pero tienen un hijo o una hija, un familiar a su cargo, y si no se utiliza un tipo de derecho penal preventivo en vez de un derecho penal que castiga, pues, híjole, si abordáramos ese tema, estaríamos previniendo futuros delincuentes desde etapa temprana, ¿no? Incluso si lo traducimos al derecho penitenciario, la cuestión de la reinserción social ni siquiera sería necesaria, porque no habría un Así niño es. que sigue, no podemos responsabilizar enteramente al niño, porque a final de cuentas es un niño. El niño aprende de lo que oye, de lo que escucha, de lo que ve de forma reiterada, y es cierto, en algún momento tiene la curiosidad de experimentar, ya sea con un familiar, con un conocido, con un amigo, pero al final de cuentas se ve inducido, obligado a desplegar cierta conducta que probablemente él no quería, o si la quería, pero la hizo por curiosidad. La responsabilidad yo considero que es compartida, tanto de Estado, sociedad en general, padres, falta de políticas públicas, generar protocolos de actuación y crear instituciones que realmente funcionen, porque el DIF, desde mi perspectiva, no funciona. Es que No ya funciona. les Por dos, dijiste, maestra. No funciona. Y solo se van, híjole, ¿cuánto se va de presupuesto? ¿Qué tanto tiene de partida económica el DIF? Deberían de Cero. desaparecerla, renovarla, reconfigurarla, cambiar personal, cambiar Maestra, muchas pero cosas. yo creo que también eso se debe, ¿sabe qué? A los funcionarios. Yo me acuerdo que antes, hace muchos años, en las escuelas se daba eso, ¿no? Que llegaban niños que no iban desayunados, no llevaban útiles, se quedaban dormidos, y antes los maestros sí ya daban aviso y parte al DIF, y hacían investigaciones. Ahora los maestros no quieren trabajar, no quieren mover un dedo. Entonces, desde ahí podíamos partir con ese tipo de prevenciones, por decirlo así. Y otra que No se quieren meter en problemas también con los papás, ¿no? O sea, es que también siento que también ellos están en una situación de entre la espada y la pared. Toda la razón, compañera, tienes toda la razón. Sí, es que al final del día ellos antes tenían un poco más de autoridad para poder actuar con los pequeños. Ahora no, están súper limitados. Incluso, o sea, tan es así que si uno de los niños se queja, ellos no pueden actuar sin que esté el padre de familia ahí o sin que el padre de familia haya sido avisado con anterioridad. Entonces, también los protocolos que ellos tienen para actuar son demasiado limitados. por los derechos humanos. Que los da el Estado, o sea, el protocolo se los da la SEP. Entonces, es ahí en donde entra esta parte que tú dices, ¿no? También por parte del Estado y del funcionario público, pero también el maestro o el general docente que se dedica a esto, pues dice, entonces, ¿qué hago? Si no actúo es omisión, y si actúo es culpa. O sea, entonces es así como responsabilidad. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué hago, no? Y que Pero aún bueno, así, mira, un código civil les dice, eres el profesor y es tu responsabilidad, pero un protocolo les dice, oye, no actúes, porque entonces si lo tocas y si se prestan malas intenciones entonces siento que también ellos tienen un poquito ahí como que de, ay. Están limitados, pero también, por ejemplo, ahí hablando de la escuela, pero si ya nos vamos a juzgados en materia familiar, por ejemplo, en un divorcio encausado, maestra, o sea, que en 10 minutos puedan determinar si se van con melón o con sandía, es absurdo. O
sinceramente, y después no hay un seguimiento. Incluso yo he hecho una investigación donde justamente todos los delincuentes, desde ahí parte su problema y que empiezan a delinquir, empezando con el robo, que es de los más leves, ¿no? Los delitos, hasta terminar en secuestro. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido garante en cuidar la educación, la cultura, el techo, la salud, etcétera. Entonces, o sea, aquí lo que tenemos que trabajar nosotros como nueva generación es en esas políticas públicas, ¿no? Partiendo desde el derecho familiar. Educación familiar. La salud emocional. La salud Efectivamente. emocional. Siento que no están priorizando. Yo siento que ya los programas o los protocolos que debe de generalizar el Estado ya no es para la aplicación actual tanto, sino también para generaciones futuras, porque siento que una de las cosas que debe de interesar en el gobierno actual, tanto que manejan el humanismo, aunque yo no lo veo por ningún lado, sería esta parte de la salud emocional en las escuelas. O sea, si yo ya estoy viendo que dentro de un núcleo familiar los niños no se están desarrollando correctamente ni de un núcleo social, pues entonces al menos, como dice la compañera, debo de ser como Estado garante dentro de mis instituciones educativas, ya meter obligatoriamente una materia o un módulo de atención urgente o un psicólogo permanente que esté toda la jornada laboral de estos niños al pendiente de cualquier cosa que llegue a pasar, porque incluso ellos no tienen contención emocional. Tan es así que se están dando todos estos casos de bullying, todos estos casos de abusos por parte de profesores hacia niños, y que incluso dentro de esta victimización que tienen ellos, pues lo ven de casa, ¿no? Porque si en casa me dicen que me calle, si en casa me dicen que no debo de decir, si en casa me dicen, pues obviamente yo lo voy a reflejar dentro de mi primer sociedad, que va a ser la escuela, ¿no? Y como dice usted, es un tema muy complicado y que tiene muchos sesgos, y tanto es así que no se ha atacado, ¿no? Y yo creo que va a seguir persistiendo siempre y cuando no se ataque esta parte de la salud emocional, que es primordial para que ellos tengan esta contención de resolución de conflictos y no llevarse tanto por la emoción de precisamente, volvemos, va a sonar como muy ambiguo, pero tener esta contención o tener este espacio de seguridad y confianza en el que yo me puedo refugiar y decir cómo me siento. Y si estoy sufriendo una violencia intrafamiliar, pues poderlo comunicar. Si en mi casa me siento violentado, pues al menos la escuela debería de ser mi espacio seguro. Mira, es cierto, y a diferencia, por ejemplo, de México con Estados Unidos, yo tengo entendido que allá sí le dan seguimiento a ese tipo de cuestiones de violencia. Incluso hasta te quitan a los niños. Si ven que los maltratas de forma injusta, si los dejas sin comer, va la trabajadora social y llevan un seguimiento. Y si el papá, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene un problema muy complejo de drogas. Si los papás, tanto papá como mamá, tienen el problema de las drogas, al final el Estado opta por quitarte a tus hijos y los puedes hasta perder y los pueden dar en adopción. Pero aquí en México, muy Pues difícil. se supone que para eso están los DIFs, ¿no? O sea que también ellos son los encargados en No parte, funcionan. pero pues no hacen su trabajo. No, y habríamos que analizar por qué, pero ese sería ahora sí que materia de otra clase. Pero maestra, bueno. ¿usted considera que el DIF no hace su función o hace esas omisiones por los servidores que no quieren trabajar, o habría otros aspectos a considerar? Mira, no voy a hablar de forma subjetiva, habría que analizar de forma estadística, hay que ver las estadísticas de, por ejemplo, cuántos niños ingresan cada año, cuántos podrían ser dados en adopción, porque no todos llegan por cuestiones, hay algunos que son niños que son abandonados, por ejemplo. Hay algunos que sí tienen papás, pero que, por ejemplo, están en una situación litigiosa de un asunto de divorcio, guardia y custodia, patria potestad, híjole, y pues el niño sale volando. Papá y mamá no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué dice el juez? ¿Sabes qué? DIF, hazte cargo del menor hasta en tanto se resuelva el asunto. Sí, porque los agarran de rehenes a los hijos, maestra. Efectivamente, y es un daño, híjole,
permanente en el menor de edad. Activan mecanismos de defensa dependiendo de la edad del menor y Y tienden a después se refleja en la adultez, revictimizarlos también. ¿no? Y después se refleja en la adultez porque además repiten Son patrones, traumas etcétera. muy profundos, efectivamente. Bueno, sigamos con el análisis de las causas de justificación, porque ya no son las 10, pero podemos quedarnos otra hora si quieren. Por mí no hay problema. Consentimiento del titular del bien jurídico. Para que se dé esta causa de justificación deben de ocurrir ciertos requisitos. Que el bien jurídico sea disponible, que el titular tenga capacidad jurídica para disponer de ese bien jurídico, el consentimiento. Que el consentimiento se exprese de forma, que el consentimiento sea expreso, es decir, escrito, verbal o tácito. ¿Qué quiere decir tácito? Que de las acciones u actos que despliegue la persona se desprenda su voluntad de que quería cierto resultado. ¿Ok? Sin que medie vicio alguno. Ya sabemos cuáles son los vicios del consentimiento, ¿no? El error, el dolo, que no se ejecute con violencia, que no medie la mala fe, que el hecho se realice en circunstancias que permitan presumir razonablemente que de haber consultado al titular del derecho, hubiese otorgado ese consentimiento, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo, un paciente consciente de una operación quirúrgica riesgosa. Por eso y siempre, creo que siempre es así, cada vez que te van a hacer una intervención quirúrgica, te hacen firmar. Si tú no puedes firmar, tu familiar directo. Si es la esposa, el esposo. Si es el esposo, la esposa. ¿Por Una qué? carta responsiva, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Tenemos la legítima defensa. Creo que todos tienen la noción ya de lo que significa, ¿no? Actuar en legítima defensa. Pero muchas veces creemos que actuamos en legítima defensa. Y muchas veces la conducta, aunque creemos que está justificada por la legítima defensa, no lo está. Porque al final se termina comprobando que hubo un exceso de legítima defensa y no reúne los requisitos. Entonces, no media la legítima defensa. Una persona que repele a un asaltante que pretende entrar a su casa. Híjole, ya lo sometí, pero resulta que aunque lo sometí, vengo y le disparo y lo privo de la vida. Ya no es legítima defensa. Exactamente. Legítima Abuso. defensa tal vez sería nada más darle un disparo en una pierna para inhabilitarlo y hablar a la policía, ¿no? Pero ya quitarle la vida ya sería abuso de... Efectivamente. El estado de necesidad justificante rompe un vidrio de un coche para salvar a un niño que se encontraba encerrado. ¿Ha visto ocasiones, hasta en las películas, hay ocasiones cuando uno ve este tipo de cuestiones, que dejan a la mascota, ya sea un perrito encerrado, ¿no? Y hay defensores del derecho de los animales, personas que adoran a los perritos, ¿no? Eso se da mucho en Entonces, Estados Unidos, maestra, que luego se les olvidan hasta los niños. hasta los niños, sí, ¿no? Imagínate la insolación, el oxígeno. Bueno, en dado caso de que sea un niño, ahí sí podría ser justificante porque está prevaleciendo un bien mayor que es la vida. Entonces ya no estaría infringiendo tanto en la esfera jurídica del tercero al romper el vidrio y no sé, meterse a la propiedad, ¿no? En este Órale, caso, que es... Entonces, como hay efectivamente. un bien mayor, que es la vida del pequeño, pues ahí sí sería como una causa justificable.
Bueno, yo Incluso pienso. hasta en el caso de si fuera una mascota o si se tratara de un perro, ¿eh? Porque actualmente los animalitos, en este caso un perrito, tiene derechos. Llega híjole, alguien que adora a los animales, a los perros, te denuncia, ¿qué puede suceder? Yo creo Se que van también presos. podría estar justificada también la acción, ¿eh? Porque al final de cuentas estamos hablando no solo se trata de un perro, se trata de un ser vivo y que también se le han reconocido derechos. Entonces habría que analizar muy bien cómo quedaría el daño a la propiedad ajena en ese caso. Si existe algún tipo de responsabilidad por quien actuó con base a la necesidad del momento, ¿no? Salvar la vida ya sea del niño o de la mascota, que aparte son animalitos domesticados, ¿no? Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Un policía usa la fuerza razonablemente para detener a un delincuente. Bueno, este tipo de casos se da mucho aquí en México, en Estados Unidos, la brutalidad policial, ¿no? O aquí donde hay un exceso de sometimiento, ¿no? De los medios empleados para someter a la persona que se supone cometió aparentemente un delito. Dice, no, yo estaba ejerciendo mi deber, está dentro de mis funciones, estaba ejerciendo el derecho, estaba tratando de llevar a cabo la prevención de delitos, prevención general. La persona se le marcó el alto, no hizo caso, la persona vimos que empezó a correr, pero resulta que le disparé. Son cuestiones que se deben de ir analizando incluso con la teoría del delito. Esto nos ayuda muchísimo. Y ahí, por ejemplo, en este caso, por decir algo, si fuera un bancario el que hiciera esa acción, ¿está permitido? ¿Está dentro de su jurisdicción, jurisprudencia? Sí está facultado, compañera. Facultad, lo que sea, ¿no? O sea, pero sí puede hacerlo o no, porque yo hasta donde sé, cualquier persona, ¿no? Podría. ¿Hacer qué exactamente? ¿Someterlo o dispararle? Someter. Someter, sí. Acuérdense que cualquier persona que se percate que se está cometiendo un delito puede tener. Dispararle no, porque solamente, bueno, hasta donde yo tengo entendido, ellos tienen nada más derecho a repeler otra agresión igual. Entonces, si nada más está huyendo y está corriendo, pues él no puede dispararle. Tienes que hablarle a la autoridad correspondiente para que se haga cargo, porque ellos se pueden comunicar. Un asaltante, alguien que se mete a robar un banco, sí puede someterlo, pero dando parte a la autoridad correspondiente, no puede abusar de sus funciones. ¿Por qué? Porque los policías que trabajan en un banco firman un contrato, y en ese contrato debe decir explícitamente hasta dónde llega o cuáles son los límites de su función. Imagínate que se exceda de esas funciones. ¿Habría responsabilidad para esa persona? ¿Podría fincársele responsabilidad penal? Sí. Y es que le preguntaba porque me ha tocado, por ejemplo, ver de repente, ¿no? Que les roban la cadena y corren y las personas les dicen, yo no puedo hacer nada porque soy bancario, ¿no? Entonces, o sea, como que lo usan a conveniencia. Es lo que comentábamos hace un momento, no se quieren meter ahora sí que en cuestiones litigiosas ni en problemas. Solo no, pues es que soy bancario, porque en realidad cualquier persona puede tener a otra. Es que ellos se basan en consignas, compañera. Sí, así es. ¿Y qué es más fácil para él? Pues no hacer nada. No te llaman a un juzgado, no te cita el Ministerio Público, no te investigan si actuaste conforme a derecho o no, si te excediste de los límites de tus funciones.
Son puntos que hay que ir analizando. Cumplimiento de una vez allá, inimputabilidad por trastorno mental. Persona con esquizofrenia agrede bajo un delirio. Esto creo que ya lo habíamos tocado. Error invencible de hecho o de prohibición. Toma una maleta creyendo que es suya. Error invencible. Inexigibilidad de otra conducta. Roba comida para su hija por hambre extrema. Es lo que estábamos comentando, el robo de famélico. Habría que analizar en este caso si a la persona se le podría o no haber exigido otro tipo de conducta. O si actuó con conocimiento de causa, con dolo o a título de culpa. Causo fortuito. Un rayo provoca que el conductor pierda el control de un autobús escolar. Híjole, lo bueno que aquí en México no siempre caen rayos, y si caen, no le caen a los autobuses, porque si no, esto se podría poner más complejo. Imagínense que, supongamos que no hay pérdidas humanas, los niños salen sin lesiones, pero ¿qué pasa con la propiedad del autobús? ¿La escuela haría responsable al conductor? No, porque es natural, ¿no? Pero acuérdense que todo se debe demostrar, y si quiere la escuela, ¿sabes qué? Tú ibas conduciendo, tienes que pagar el autobús. Uy, ¿no? ¿Cuánto cuesta un autobús? Y el salario que puede tener un conductor de autobús. Entonces son cuestiones que se pueden ir poniendo más complejas dependiendo del análisis a donde se quiera llegar. Ay, ahí no sé qué pasó. Miren, cuando les hablaba del juicio de culpabilidad, en este artículo 52, el juez cuando realiza el análisis del juicio de culpabilidad tiene que tomar en cuenta varios elementos. Y este artículo te dice detalladamente cómo se debe de realizar y qué elementos se deben observar para que se pueda llegar a determinar si existe o no culpabilidad para la persona, si se le puede reprochar o no la ejecución de la conducta, ¿no? A ver, el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas, procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la agravante del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente. Pero ¿qué debe de tomar en cuenta para que pueda llegar a ese juicio de culpabilidad? La magnitud del daño que se causa al bien jurídico tutelado, ¿sí? La naturaleza de la acción u omisión, los medios que se emplearon para ejecutar esa acción o que no se emplearon para que se tradujera en una omisión. Circunstancias de tiempo, de modo, lugar u ocasión del hecho realizado. Sí recuerdan que estas circunstancias también se observan mucho en nuestra teoría del caso. Entonces, también en el análisis del juicio de culpabilidad se utilizan. La forma y el grado de intervención del agente en la comisión del delito. La edad que tenía, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. ¿Por qué fue motivada la persona para ejecutar o llevar a cabo una conducta típica, antijurídica, culpable, que al final se traduce en un delito y que puede ser sancionado por la ley penal? ¿Qué comportamiento posterior realizó el acusado con relación al delito que se cometió?
Demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito. ¿Estaba alcoholizado? ¿Estaba bajo los efectos de algún tipo de droga? ¿Padecía algún tipo de enfermedad? Es así como el juez puede llegar a cabo el juicio de culpabilidad. Debe tomar en cuenta todos estos elementos. ¿Por qué? Porque todos a final de cuentas trascienden y se materializan al momento de que decide o no determinar la responsabilidad penal. Y aquí estamos frente al escalón metodológico, que es clave, y esto ya se los había mencionado. Si en algún escalón no se cumple con los requisitos, por ejemplo, si no hay tipicidad, no se continúa con el análisis de los siguientes niveles. Se puede representar como una escalera ascendente. La base siempre va a ser la tipicidad, la prohibición, el medio, la antijuridicidad, y la cima, la culpabilidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar, decir alguna, manifestar algo? Maestra, yo lo que he notado mucho es que ahorita actualmente los ministerios públicos no judicializan las carpetas. No sé si sea por que no quieran trabajar o que sea lo que esté pasando, ¿no? Entonces, porque a veces considero que sí hay elementos suficientes para comprobar el delito, pero como que no quieren trabajarlo. Sí, la verdad es cierto, es una cuestión que se está dando mucho. Para que judicialicen, híjole, tienes que irte con el juez de control o tienes que promover un amparo, porque si no, no le están moviendo. Pero sí, efectivamente está sucediendo. Me tocó un caso de una chica por violencia familiar. Así fue catalogado a final de cuentas. Ella se separa del domicilio, pero dentro de la violencia, su esposo pues la golpeó, trató de asfixiarla. Lo bueno que tomó fotos, estaba bien marcada, mordida, pero no querían judicializar la carpeta. Y ya iban 2 veces que lo denunciaba por la misma causa. 2 veces. Fíjese, maestra, que nosotros en la universidad llevamos el análisis de muchos casos prácticos y yo he notado eso en cuestión de los feminicidios, que justamente hubieron denuncias previas, ¿no? Y aún así hicieron caso omiso las autoridades, a pesar de que tenemos ya la ley para víctima de mujeres y ya, yo siento que esas mismas instituciones hacen la revictimización, ellos mismos lo hacen. Y hay muchos medios que se puede garantizar, ¿no? A lo mejor a la víctima y que no los llevan a cabo, ni los protocolos, ni nada, a pesar que tenemos leyes internacionales, fundamento internacional, como la ley de Belén de do Pará, etcétera, la convención, perdón. Entonces, no lo llevan a cabo. Entonces, yo aquí ya no sé, maestra, si la falla o ese sesgo o corrupción, como usted le quiera llamar y los compañeros, es por los funcionarios, porque de repente veo que las leyes están bien, se pueden aplicar bien, pero que finalmente no se llevan a cabo estos protocolos por los mismos funcionarios, incluso servidores públicos, incluso en omisiones que ellos hacen y que tampoco hay una responsabilidad para ellos. Yo siento que ahí deberían de ser destituidos de sus cargos. En definitiva, o sea, no removidos, destituidos. ¿Por qué? Porque no es el Estado, no es garante. O sea, por ejemplo, hay un recurso económico para víctimas que te tiene que dar el escrito para que te declare como víctima, es el Ministerio Público. No lo hacen. ¿Por qué? No sé si no quieren trabajar, no sé si no los dejan porque no le quiten recurso al Estado, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es a lo mejor en el menor de los casos, ¿no?
pero por ejemplo, ya hablando en materia penal, ya estás hablando de la vida, de la privación privativa de libertad, o sea, hay muchas cosas que hay, ¿no? O sea, porque no podemos comparar, por ejemplo, a lo mejor una custodia, ¿no? A que lo encierren 50 años, por decirle algo, ¿no? O sea, todo es importante, yo lo sé, ¿no? Pero, o sea, a veces se juegan cosas más importantes y que no ha sido, con todas las reformas, con todas las leyes que existen y con todo lo que hay, no pasa nada. Y en las mujeres justamente es eso, y además como que está de moda también el delito, ¿no? O sea, ahorita es feminicidio o violencia de género, todo lo quieren manejar así, pero a su vez también te lo maneja, pero tampoco lo judicializan. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, es el sistema, son los abogados que no hacen cumplir las leyes, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí, efectivamente, en cuestiones de delitos de feminicidio, estadísticamente en la mayoría de los casos se ha establecido que cuando una mujer es privada de la vida, la mayoría de las veces la encuentra un familiar, en este caso el esposo. Y muchas veces no se le finca ningún tipo de investigación, no se le imputa nada. Y aunque efectivamente existen la normativa jurídica, tanto a nivel interno, desde leyes, protocolos, jurisprudencia, para aplicar la perspectiva de género como metodología, pero no se hace. Las convenciones, la DOPARA, también para eliminar la forma de discriminación, eliminación contra la mujer, no se aplican. La ley Olimpia, o sea, han habido muchas legislaciones, ¿no? Y está padre, y muchas Pero reformas. sí es legislación. Exactamente, o sea, no, los servidores, esas instituciones de verdad hacen revictimización, maestra. Entonces, ahí es donde dices, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, en manos de qué estamos, ¿no? Es que aquí también entra la parte del deber ser del profesional, ¿no? O sea, si yo como servidor público sé que me estoy prestando a un servicio precisamente para dar esta certeza jurídica, pues también entra mi ética profesional, ¿no? El decir, yo sé cuál es mi función, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, más sin en cambio, pues soy omiso, ¿no? Y prefiero pues no hacerlo por las razones que sea, porque me da hueva, porque ya recibí la dádiva, porque pues yo nada más vengo a sentarme y me pagan de todas maneras. Yo creo que también el hecho de que no sean sancionados es precisamente un intensivo permanente a que la corrupción siga de esta manera, ¿no? Y que el servidor sea muy, muy omiso en cuestión de sus funciones. Sí, efectivamente, compañera. También, pues depende del el grado de profesionalismo de aquí, tiene que ver tanto de los ministerios públicos como del defensor, en este caso de la víctima, ¿no? Porque sí hay recursos para hacerlos trabajar, en este caso. Hay recursos, pero es algo, debe haber un equilibrio. Yo creo que ahí las responsabilidades de tanto ministerios públicos como peritos y policía, ¿no? La trilogía, o sea, y partiendo en un proceso judicial desde la primera etapa, ¿no? O sea, ahí es donde están los sesgos, yo considero que ahí es donde están los sesgos. Por ejemplo, analizamos un caso de Abril Pérez, no sé si lo conoce, maestra, fue violentada, agarran al sujeto pasivo, lo meten preso, el juez le da la absolutoria, cuando llega justamente a tribunales en la audiencia para conciliar la guardia y custodia de los menores, se la dan a ella, cuando se traslada al aeropuerto para irse a Monterrey, porque ya estaba radicando ahí, es interceptada y la matan delante de sus hijos, y esta persona trae ficha roja, porque agarran a los sujetos, dicen que el marido les pagó 20,000 pesos, etc., ¿no? Entonces, o sea, ahí dices, o sea, lo tenías en tus manos, y ya, o sea, esta mujer... Ahora a los niños vuelvo a lo mismo, o sea, no es garante el Estado, ya no tienen madre, ya no tienen padre, huérfanos, o sea, y tampoco hay una reparación del daño, o sea, porque eso no lo les va a reparar
la vida de su madre con todo el dinero del mundo, maestra. Hasta es de verdad ofensivo luego cuando se ven las sentencias en violencia familiar, 6,000 pesos por reparación del daño. O sea, ¿cuánto te cuesta un psicólogo? 1,200 pesos. ¿Usted cree Carísimo. que con 6 Al terapias año. va a salir adelante toda su vida? Obviamente no, ya es un daño para toda su vida. Entonces, o sea, es de verdad ofensivo para mi forma de ver, ¿no? Y también tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Con la violencia de género, no siempre es por la mujer, o sea, también es con el hombre. También hay revictimización. Si un hombre va y dice, mi mujer me está golpeando, el Ministerio Público, pues, ¿qué no eres hombre? ¿Por qué no le sueltas una cachetada? O sea, ¿qué onda? Efectivamente, la perspectiva de género no tiene que ver con sexos, sino con la persona. Tanto la mujer también puede puede violentar a un hombre, como el hombre puede violentar a la mujer. Bueno, es un tema muy interesante, el cual ojalá posteriormente haya oportunidad, podríamos ahondar, pero para ir terminando, ya casi terminamos, vámonos con la relación jerárquica del derecho penal. Recuerdan que con la reforma de 2011 se introducen cambios en el artículo 1 constitucional. Los derechos humanos se interpretan conforme a la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se introduce el principio pro persona, el principio de interpretación conforme. Bueno, estamos hablando del bloque de constitucionalidad. ¿Dónde se encuentra el derecho penal en relación con este bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad se constituye desde la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto, entre otros. El derecho penal no debe estar encima, en este caso, el Código Penal, el Código Procesal Penal, no puede estar encima ni de la Constitución, ni de la jurisprudencia de la Corte, mucho menos por encima de los tratados internacionales. Aquí, para que este derecho, digámoslo así, en el cual se respeten los derechos tanto de la víctima como del imputado, debe observar tanto los derechos y principios que se estipulan en la Constitución, y no solo en la Constitución, también la jurisprudencia y también los tratados internacionales. ¿Ok? Miren, aquí les había puesto un caso práctico. No sé si alguien gusta ayudarme a leerlo. Yo, maestra. A ver, Caso, Perdón. adelante. Dice, ahí se movió tantito. permítame, a ver, ya está. Caso práctico. Análisis del delito según la teoría tripartita. Planteamiento del caso. Juan, un ciudadano de 35 años, conduce su vehículo a exceso de velocidad en una zona escolar. Sin percatarse, se pasa un semáforo en rojo y atropella a un peatón que cruza en su paso peatonal, causándole lesiones graves. Objetivo. Aplicar el escalón metodológico para determinar si la conducta de Juan constituye un delito según la teoría tripartita, conducta típica, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Sí? Sigue, por favor. Sí. Conducta típica. ¿Qué analizamos? Si la acción de Juan, conducir y atropellar, encuadra en un tipo penal aplicable, lesiones culposas, Código Penal Federal, artículo 130. Resultado, la acción está prevista en la ley penal como delito de lesiones, por lo que cumple la tipicidad. Antijuricidad.
¿Qué analizamos? Si la conducta, aunque típica, está justificada por alguna causa legal, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, etcétera. Evaluación. No hay indicios de causa de justificación. Juan violó las normas de tránsito al ir al exceso de velocidad y pasar en rojo. Resultado. La conducta es antijurídica. 3. Culpabilidad. ¿Qué analizamos? Si Juan puede ser penalmente responsable, considerando imputabilidad. Imputabilidad. Juan es mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales. Conciencia de la antijuricidad. Debido saber que su conducta era peligrosa y prohibida. Exigibilidad de otra conducta. Podía y debía manejar con precaución. Resultado. Juan es culpable porque reúne todos los elementos para ser penalmente responsable. Muchas gracias. Miren, pues esta es una forma de analizar tipos penales en cualquier tipo penal. Cualquier tipo penal lo podemos analizar desde con este enfoque metodológico de la teoría tripartita. Lamentablemente yo creo que el tiempo ya se nos agotó, pero no sé si quieran aportar algo al final de la clase o podemos ir cerrando. Maestra, yo no sé si qué tan posible sea que pudiéramos tomar alguna otra clase, otro día, no sé, de su disponibilidad, para que nos pudiera platicar un poquito más acerca de esto, de esta parte final, que está muy interesante y que al Encantada. final del día yo, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo porque son temas que para nosotros pues vamos empezando a conocer y a manejar, ¿no? No tenemos todavía una habilidad para poder llevar este tipo de situaciones y que de alguna manera se van aclarando conforme vamos avanzando. Me encantaría. Nos ponemos de acuerdo con el maestro Francisco y pues planeamos el día y la hora y tomamos otra clase, otro cursito de esto, ¿sí? Me parece Sí, bien. maestra, muchas gracias. La verdad es que sí estuvo muy complejo y pues estuvo bien su dicción y gracias pues por darnos 2 horas esta noche. Gracias a ustedes por conectarse y por aprender. No hay horario para el conocimiento. Bueno, los voy a dejar que descansen y si quieren, practiquen conforme los casos que les fui planteando, la estructura, y analicen cualquier tipo penal. Ya si lo quieren volver más complejo, pues váyanse a las causas de justificación o a las causas que excluyen la antijuridicidad, que nos falta muchísimo, las causas que excluyen la culpabilidad, por ejemplo, de que son varias también, esto se va poniendo más complejo todavía. Maestra, Bueno, yo muchísimas. quería preguntarle, ¿nos puede compartir sus diapositivas? Sí, con mucho gusto se las hago llegar con el maestro Rosendo. ¿Está bien? Excelente, muchísimas gracias por sus atenciones. Muy buena la clase, muy nutritiva para todos. Y le deseo excelente noche a todos. Que descansen, chicos. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Excelente noche a todos y gracias por acompañarnos. Me pongo de acuerdo con la maestra Celina y ya quedamos de acuerdo en que otro día imparta o siga la clase, ¿no? Y gracias por acompañarnos y vamos a ir consiguiendo también a otras personas que nos apoyen en esto de seguir teniendo clases de derecho penal y procesal penal. Gracias por acompañarnos y tengan excelente noche. Nos vemos. Muchas gracias, profe, estamos pendientes. Gracias, Nos profesor. vemos. Sí, gracias.
Gracias.